Hola a todos, estamos por comenzar nuestra clase número 9 de física. Recordemos que la clase pasada no la realizamos debido a que yo estuve con algunos problemas de salud, así que hay que empezar a ponerse al día. Entonces, la clase pasada, ¿qué fue lo que empezamos a ver? Recuerden que ya habíamos terminado con todo lo que era ondas de primero medio, ya habíamos empezado a ver esta parte que era fuerza y movimiento, ¿ya? Entonces, la clase anterior, que no corresponde a la semana pasada, pero se entiende, la clase anterior a esta vimos lo que era, por ejemplo, un sistema de coordenadas, la diferencia que era con un sistema de referencia, vimos lo que era la aceleración, la diferencia entre desplazamiento y camino recorrido, trayectoria, vimos la diferencia entre velocidad y rapidez, así que para la gente que no lo ha visto, como siempre, chicos, por favor, ir poniéndose al día porque es fundamental ir al hilo con las clases, ¿sí? Entonces, como ya teníamos esos conceptos claros, tenemos que empezar a ver los tipos de movimiento. Con la clasificación de estos, por ejemplo, el movimiento rectilíneo uniforme, el movimiento uniformemente acelerado, el movimiento uniforme retardado y algunas formulitas a estudiar, ¿sí? Entonces, comencemos. La clasificación de los movimientos. Entonces, los diferentes movimientos se pueden clasificar según su trayectoria. La primera es que es rectilíneo y curvilíneo. ¿Qué quiere decir esto? Si es rectilíneo, como lo dice la palabra, chicos, la trayectoria del movimiento es una línea recta, ¿ya? Y curvilíneo se produce cuando el movimiento no es rectilíneo, sino que tiene alguna curva por ahí, ¿cierto? Ahora, rapidez y la otra clasificación depende de su rapidez, si es uniforme o es variado. Es uniforme cuando la rapidez del móvil es constante, que quiere decir que no cambia, y variado cuando la rapidez del móvil no es constante, o sea, si cambia o varía como le dice su nombre, ¿ya? Entonces empecemos con el primer movimiento, que es el movimiento rectilíneo uniforme, que es su abreviación MRU, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con este movimiento, chicos? El movimiento rectilíneo, que se desarrolla con su velocidad constante, tanto en magnitud como en dirección y sentido, se denomina MRU, o movimiento rectilíneo uniforme, con lo cual la aceleración es nula. Entonces, analicemos lo que dice un poco el enunciado. ¿Cuál es el movimiento rectilíneo uniforme? Como lo dice el nombre, es rectilíneo. Entonces, ¿qué es súper importante acá? Que nos movemos solo en línea recta, ¿ya? Como lo muestra, por ejemplo, aquí el dibujo que se mueve, por ejemplo, en el eje de la X, si nosotros usamos un plano cartesiano, ¿ya? Entonces, vamos a anotar algunas cositas, por ejemplo, que son muy importantes. ¿Qué me dice primero que todo? Lo que le estaba diciendo recién. Si yo tengo un sistema cartesiano, un sistema de coordenadas cartesiano, recordemos que tenemos los valores de X y los valores de Y. Como este es un movimiento rectilíneo, me está diciendo que solo se está moviendo en X, ¿ya? Eso es súper importante. Este solo se mueve en X, ya sea en ese sentido o en este sentido, pero solo se mueve en línea recta, así que solo se mueve, por ejemplo, en el eje de las X. Ahora, la otra cosa me dice que su velocidad es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que su velocidad va a ser siempre igual, independiente en donde se encuentre. Por ejemplo, yo les puedo decir que un móvil se mueve a velocidad constante, una velocidad, recordemos que velocidad es un vector constante de 10 metros partidos por segundo. ¿Qué quiere decir eso? Ya sea en el segundo 1, 5, 10 o a la hora, la velocidad constante va a ser siempre igual. Y lo otro es que su aceleración es nula. Chicos, ¿por qué su aceleración es nula? Esto es súper importante, más que se lo aprendan de memoria, es que lo entiendan. Si la velocidad es constante, quiere decir que la velocidad inicial va a ser igual a la velocidad final, ¿cierto? En un determinado tramo. Y recordemos que la aceleración era igual a la velocidad final menos la velocidad inicial partido en cero. Entonces, supongamos que el móvil se mueve a una velocidad constante de 10 metros partidos por segundo. ¿Qué pasa acá arriba? Me va a quedar 10 menos 10, porque la velocidad final o inicial es siempre igual. A eso se refiere con que la velocidad sea constante. Por eso es que la aceleración es 0. Ahora, ¿qué nos muestra el dibujito? Nos dice que la velocidad es constante, ¿cierto? Pero ¿qué quiere decir esto? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Entonces, fíjense acá. En los primeros 2 segundos recorrió 8 metros. En 2 segundos más recorrió 8 metros más. Y en 2 segundos más recorrió 8 metros más. Entonces, recorre distancias iguales en tiempos iguales. Eso quiere decir que sea constante, chicos, ¿ya? Eso es súper importante. Entonces, eso es con respecto, primero que todo,
al movimiento rectilíneo uniforme. Velocidad constante, ¿qué quiere decir eso? Que va a ser igual en cualquier tiempo en que yo quiera. Si yo miro el móvil, por ejemplo, cuando recién partió o la hora después, va a tener la misma velocidad. Y por ende, al tener una velocidad constante, ya vimos que la fórmula también lo dice, la aceleración se hace cero. ¿Y qué significa que la velocidad constante? Que recorre distancias iguales en tiempos iguales, como lo muestra acá. 8 metros se demoró 2 segundos, 8 metros más, 2 segundos más y 8 metros más, 2 segundos más. Supongamos que recorre 16 metros. ¿Cuánto tiempo se iría a demorar? 4 segundos, porque sería el doble de distancia, por ende también sería el doble de tiempo. ¿Ya? Eso es súper importante. Entonces, de nuevo, movimiento rectilíneo uniforme, velocidad constante, aceleración cero y recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Veamos algunas gráficas que son súper importantes. Empecemos por la primera de acá de la aceleración y tiempo, que tiene esta línea roja. ¿Qué dijimos con respecto a la aceleración, chicos? Que era un nula, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se mueve a una velocidad constante. Entonces, si la aceleración es nula, obviamente va a estar aquí. Miren, fíjense la gráfica, toma todos los valores, cero. Independiente del tiempo en que yo mire el móvil, su aceleración siempre va a ser cero. Veamos ahora la gráfica de velocidad versus tiempo. ¿Qué pasa con la velocidad? Es constante, es siempre igual. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, vamos a rayar un poquito acá para que se vaya entendiendo. Por ejemplo, si yo quiero saber la velocidad del móvil al 1 segundo, como la velocidad es constante, supongamos que acá hay 6 segundos, ¿qué significa? Que independiente del tiempo, la velocidad va a ser siempre igual. Supongamos que acá es 20. Si yo les puedo preguntar, supongamos, ¿cuál es la velocidad del móvil en el segundo 1? 20 metros partidos por segundo, ¿cierto? Miren, 20 metros partidos por segundo. ¿Y cuánto es la velocidad del móvil a los 6 segundos? También es 20. Eso significa que sea constante, que independiente del tiempo que yo quiera aquí estudiar, la velocidad va a ser siempre igual. ¿Ya? Por eso es una línea recta. Y después vamos a ver lo que significa cada el área y eso. Quiero que analicemos primero el dibujito en sí, porque es una línea o porque está un poco inclinado. Veamos acá el de distancia partido en tiempo. ¿Qué les dije yo? Que la velocidad sea constante quiere decir que recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Supongamos que nosotros tomamos el segundo 2 y digamos que recorrió 6 metros. Si yo tomo 2 segundos más, o sea, el segundo 4, va a recorrer 6 metros más, o sea, va a recorrer 12 metros. Y así sucesivamente, si yo tomo el segundo 6, por ejemplo, fíjense, aquí voy de 2 en 2, va a recorrer 18 metros. Entonces, fíjense, en tiempos iguales, acá en 2 segundos recorrió 6 metros, acá en 2 segundos más recorrió 6 metros más. Y en 2 segundos más recorrió 6 metros más. Es por eso que se da esta gráfica, chicos, porque al ser velocidad constante, recorre distancias iguales en tiempos iguales, ¿sí? Entonces, acá es súper coherente con lo que yo les acabo de mencionar. Movimiento rectilíneo uniforme, el gráfico con rojo, aceleración cero. El gráfico con azul, velocidad constante. ¿Y qué significa que tenga velocidad constante? Lo representa el primer gráfico con negro, que dice que recorre distancias iguales en tiempos iguales. Ahora, ¿qué información puedo obtener yo de cada gráfico? Eso es súper importante. Entonces, del primero no puedo obtener nada, ¿cierto? Estoy hablando primero, segundo y tercero, ¿ya? El de la aceleración no puedo obtener nada, chicos, porque su aceleración es nula. Pero fijémonos en el otro, que es súper importante acá, tanto para el azul como para el gráfico negro, es que nosotros tenemos que saber qué es el área y qué es la pendiente. Esto ya son un tema matemático. Veamos primero esta velocidad versus tiempo. Fíjense cómo es la recta. Es horizontal. Entonces, ¿tiene pendiente? No tiene pendiente. Una recta con pendiente, la pendiente, chicos, es una inclinación que tiene una recta, ya sea así o así. En este caso es completamente horizontal, entonces no tiene pendiente, entonces solamente podemos trabajar con el área. ¿Ya? Y fíjense, acá nosotros tenemos probablemente, como no tenemos los números, yo no le puedo asegurar si un cuadrado o un rectángulo, pero supongamos que es un rectángulo, ¿ya? Entonces, miren, vamos a volver a rayar un poquito más. Entonces, fíjense, tenemos un rectángulo y me está diciendo que el área debajo de esta recta me representa algo. ¿Cuál es el área? El área de un rectángulo, nosotros ya sabemos que es base matemáticamente por altura.
¿cierto? En este caso, supongamos que acá a los 6 segundos él se mueve con una velocidad constante de 20 metros partidos por segundo. Las unidades de medida se ven acá y acá, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la base? Esto que tenemos acá. ¿Y cuánto es? Son 6 segundos, ¿cierto? ¿Y cuál es la altura, chicos? Es el eje Y, ¿cierto? Recordemos que este es el eje Y y este es el eje X. Entonces, ¿y cuál es la altura en este caso? Serían 20 metros partidos por segundo, ¿ya? Entonces, fíjense, en este caso me está dando 120 metros. 120 metros, ¿cierto? Porque segundo con segundo se simplifican. ¿Pero qué me representa metros? Una distancia, un camino recorrido, una trayectoria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque fíjense, la base se mide en segundos o en tiempo y la altura se mide en velocidad, ¿ya? Y recordemos que velocidad es igual a distancia partida en tiempo. Entonces, ¿qué pasa si yo despejo la D? Me queda esto que tenemos acá, que distancia es igual a tiempo por velocidad. Entonces, fíjense, el área, ya sea base por altura, es lo mismo que yo diga distancia es igual a tiempo por velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué me representa el área abajo de esta recta? El espacio, camino recorrido o distancia, ¿ya? Ahora, chicos, algo súper importante que yo les quería mencionar. En este caso, yo voy a decir trayectoria, camino recorrido o distancia, ¿por qué? ¿Ya? Porque quiero que nos fijemos en algo. Al estar trabajando con un movimiento rectilíneo, chicos, estamos trabajando, por ejemplo, con algo que se mueve de aquí hasta este otro punto. Yo les expliqué la primera clase de esto, que por ejemplo, ya, aquí está mi casa y aquí es donde yo voy a comprar el pan, el negocio del pan. Y yo tengo que hacer todo este recorrido, tengo que hacer muchas curvas. Entonces, estas curvas, todo esto es la trayectoria, que era un escalar. Y el desplazamiento solamente es una flecha que me une el punto inicial con el punto final, ¿sí? Esa es la diferencia entre trayectoria y desplazamiento. Pero ¿qué pasa acá? Como estamos trabajando, chicos, como en una trayectoria rectilínea, fíjense, el desplazamiento va a ser igual al desplazamiento. Por eso, en este caso, no hay problemas que hablemos de desplazamiento o camino recorrido o trayectoria, solo porque al ser un movimiento rectilíneo, tenemos que el punto de partida y final para ambos, tanto para el escalar como el vectorial, es lo mismo, ¿ya? Pero solo por ser un movimiento rectilíneo, ¿ya? Cuidado con eso, ¿ya? Entonces, ya sabemos por qué el área debajo de esta recta representa el espacio, ¿ya? Por dos cosas, porque el área del rectángulo dijimos que era base por altura y además, fíjense, base tiempo por altura velocidad. Y tenemos la formulita que nos dice que la distancia o el espacio, el camino recorrido, es también tiempo por velocidad. Entonces coincide la fórmula de la distancia con la fórmula del área del rectángulo en este caso, ¿ya? Eso es importante que lo veamos, porque por ejemplo, si ustedes están en la prueba y se les olvida, ¿qué representaba por ejemplo, el gráfico velocidad versus tiempo? Ustedes tienen que ver esto. Ya, el área de esto es base por altura, o sea, tiempo por velocidad. Y ya tenemos una formulita que dice que distancia es igual a tiempo por velocidad, por ende me representa el espacio del camino recorrido, ¿ya? Ahora, vamos a ver el segundo ejemplo, o sea, el tercer, disculpen, gráfico, que tiene que ver con distancia, camino recorrido, que ya vimos que en este caso es igual, y el tiempo que lo recorre, ¿ya? Porque en este caso la pendiente, fíjense, dice que me representa la velocidad. Veamos por qué. Vamos a verlo primero matemáticamente. ¿Por qué? Espérenme un segundo. Veamos. La pendiente, chicos, matemáticamente en un gráfico, en un gráfico cartesiano, por ejemplo así, X e Y, ¿cierto? Nosotros recordemos que ponemos los puntos X, Y, ¿sí? Entonces, ¿qué es la pendiente? La fórmula de la pendiente es así. Y2 menos Y1 partido en X2 menos... Esta es la fórmula de la pendiente analizándolo matemáticamente. Entonces, fíjense, en este caso, en las Y que se encuentra, el desplazamiento, ¿cierto? Por eso acá pone arriba X dividido, y en las X que se encuentra el tiempo. X partido en tiempo, y sabemos que velocidad es igual a distancia o desplazamiento partido en tiempo. Entonces, por eso es que esta división de las Y, o sea, del desplazamiento partido en las X, que es el tiempo,
me da la velocidad. Entonces, si yo saco la pendiente de esta recta, obtengo la velocidad del móvil. ¿Ya, chicos? Eso es súper importante. Entonces, más que aprendérselo de memoria, tenemos que recordar siempre la fórmula matemática, tanto para el área y la pendiente. Y ya teniendo la fórmula matemática, nosotros, y relacionándola con las formulitas de movimiento, podemos saber qué me da cada gráfico. ¿Ya? Entonces, con eso hemos terminado el movimiento rectilíneo uniforme. Aceleración 0, primer gráfico. Segundo gráfico, velocidad constante. Y este significa que recorre distancias iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Ahora, vamos a ver el segundo movimiento, que es el movimiento uniformemente acelerado. Ahora, yo arriba lo puse movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Ya? ¿Por qué? Porque también estamos hablando de un movimiento rectilíneo, o sea, solamente, por ejemplo, en las X. ¿Con qué tenemos que tener cuidado, chicos? Que como estamos trabajando con vectores, recordemos que los vectores tienen dirección y sentido. O sea, por ejemplo, si yo me muevo, fíjense, me estoy moviendo en las X, pero positivas. En este caso mi velocidad va a ser positiva. Pero ¿qué pasa si yo me muevo hacia el otro lado? Me estoy moviendo en la misma dirección, en esta dirección horizontal, pero voy en el sentido negativo. Entonces mi velocidad, chicos, sería negativa. Con esas cosas, a la hora de usar las formulitas, es donde tenemos que tener mucho cuidado. Con los signos, porque son magnitudes vectoriales. ¿Vamos a mantener siempre la misma dirección? Sí, porque estamos trabajando en un movimiento rectilíneo, pero no siempre vamos a obtener el mismo sentido. Las X para allá son positivas y las X para acá son negativas. A ustedes el contrario, ¿cierto? Pero se entiende que para un lado es positivo y para el otro lado es negativo. ¿Ya? Entonces veamos lo que pasa ahora con el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Veamos primero lo que dice. Si un móvil describe una trayectoria rectilínea y va aumentando uniformemente su velocidad en el tiempo, se dice que manifiesta un movimiento uniformemente acelerado. Su aceleración es constante en magnitud y sentido, por lo tanto tiene igual sentido y dirección que su vector velocidad. Para la gente que no entendió lo que leí, lo vamos a explicar. Entonces fíjense, ¿qué pasaba en el movimiento rectilíneo uniforme? Aceleración 0, velocidad constante, recorre distancias iguales en tiempo iguales. ¿Qué es lo que pasa acá, chicos? Acá ya no tenemos una aceleración 0, tenemos una aceleración constante. Lo que ahora es constante, lo que va a ser siempre igual, independiente donde yo vea al tiempo 1, al tiempo 2 o al tiempo, por ejemplo, 3 horas, la aceleración va a ser siempre igual. Entonces, ahora tenemos una aceleración constante. Pero, ¿cuál era la gráfica, chicos, de la aceleración? Vamos, otro dibujito. Recordemos que la gráfica de la aceleración era la velocidad final menos la velocidad inicial. ¿Por qué le pongo arriba flechitas? Porque son vectores partidos en el tiempo. Entonces, si esta es constante, chicos, significa que esta variación de velocidad que está acá arriba es igual en tiempos iguales. Como dice acá, va aumentando uniformemente. Miremos el monito. La velocidad en un principio era 10 metros por segundo, después 25, después 40 y después 55. Si ustedes se fijan, entre una y otra siempre hay 15 metros partidos por segundo de diferencia entre uno y otro y los recorren el mismo tiempo. Entonces, su velocidad aumenta uniformemente en tiempos iguales. Como dice acá, en esta clase de movimiento el móvil efectúa variaciones de velocidad iguales en tiempos iguales. O sea, en 2 segundos su variación de velocidad fue de 15 metros por segundo. En 2 segundos más, la misma variación. Y en 2 segundos más, la misma variación. Y así fue aumentando paulatinamente su velocidad de 10 a 25, de 25 a 40 y de 40 a 55. ¿Ya? Entonces, eso es súper importante. Ahora, entonces en este caso, aceleración constante, por ende, lo que va aumentando proporcionalmente o uniformemente es la velocidad con respecto al tiempo, ¿ya? Y vamos a ver algunas gráficas, que también es súper importante. Ahora, importante, que también lo menciona acá, el hecho de que sea acelerado, fíjense qué pasa con su velocidad, va aumentando. Yo me subo al auto y empiezo a acelerar y empiezo a aumentar mi velocidad. Ese es el acelerado. Entonces, ¿qué implica que sea acelerado con respecto de los vectores? Es que la velocidad del móvil es en el sentido positivo de las X, ¿cierto? Y la aceleración, chicos, también va en el sentido positivo de las X. ¿Qué significa esto? Que numéricamente la aceleración va a ser positiva y la velocidad también, porque ambas se mueven en el mismo sentido hacia
eje positivo de las X. ¿Ya? Eso es súper importante. Eso es tenerlos muy en cuenta porque tanto como aceleración como velocidad, ambos son vectores. Entonces veamos algunas gráficas. Quiero que miremos solamente la parte de arriba, no la parte de abajo aún. Entonces fíjense, en el anterior la aceleración era 0, pero acá aquí dijimos que la aceleración era lo que es constante. Entonces por eso es una línea, porque independiente del tiempo que tome yo, la aceleración siempre va a ser igual. ¿Sí? En la velocidad versus tiempo, ¿qué dijimos? Es que la velocidad es ahora la que aumenta paulatinamente, uniformemente en tiempos iguales. Entonces, volvamos a rayar como lo hicimos en los casos anteriores. Entonces, fíjense, acá en el segundo 1 y en el segundo 6 tiene la misma aceleración. Por eso se dice que la aceleración es constante. ¿Ya? Constante. Ahora, ¿qué pasa con velocidad versus tiempo? Dijimos que al ser una aceleración constante, ¿qué pasa acá? Por ejemplo, al segundo 2, él se mueve con una velocidad de, pongámosles 10 metros partidos por segundo. Al segundo 4, fíjense, aumenté 2 veces, acá también 2 veces. 20. Por ejemplo, al segundo 6, acá ya tendría 30. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, miren, fíjense, tenemos 2 segundos y 10. 2 segundos más y aumentó su velocidad en 10 unidades. 2 segundos más y aumentó su velocidad en 10 unidades más. Entonces, aceleración constante tiene que ver con este aumento de la velocidad paulatino y uniformemente con respecto al tiempo. Y obviamente, fijemos, aquí ya es una curva. Entonces, por lo general en la PSU se usa este gráfico y este gráfico. Ya, porque ustedes todavía no saben integrar, entonces no pueden sacar el área bajo la curva, ¿ya? Pero es importante que lo conozcan. Como la aceleración es positiva, es un movimiento acelerado, significa que a medida que pasa el tiempo y va, por ejemplo, aquí tenemos 1 segundo y acá tenemos 6 segundos, acá tenemos 5 metros y acá vamos a tener, por ejemplo, 40 metros. ¿Qué va pasando con la aceleración a medida que esta va, así por ejemplo, un auto va avanzando, su aceleración va aumentando? Por eso es una curva, ¿ya?, que va en aumento. Y la aceleración es positiva. Ya dijimos por qué, ¿ya? Entonces, esta es la forma de analizar los gráficos, ¿ya? Más que aprenderse de memoria lo que representa cada uno, es lo mismo que en el anterior. Y el de abajo, fíjense que es lo mismo, pero todo es al revés. ¿Por qué? Porque el movimiento que viene ahora es movimiento uniformemente retardado, ¿ya? Entonces, fíjense, ¿qué significa que sea retardado, chicos? Es lo mismo que acelerado. La única diferencia es que yo me subo, por ejemplo, yo me subo a mi auto, o ya, una bicicleta, ¿por qué? ¿Y qué hago yo? Empiezo a mover mis piernas más rápido, entonces empiezo a acelerar y empiezo a aumentar mi velocidad. ¿Cuál es el retardado? El retardado, yo ya voy con una aceleración constante y, por ejemplo, se me cruza un gatito. ¿Y qué tengo que empezar a hacer yo? A desacelerar para poder frenar. Ese es el movimiento retardado, chicos. Es lo mismo. Es lo mismo que el acelerado, la única diferencia es que uno acelera y el otro desacelera. Entonces, qué importante que en este caso, fíjense, un móvil con un movimiento rectilíneo tiene movimiento uniformemente retardado si su aceleración es constante, igual que en el caso anterior, y de sentido contrario al vector velocidad, ¿ya? Esta aceleración también se llama desaceleración, me cuesta esa palabra, o retardación. Entonces, fíjense, en el caso anterior nosotros teníamos que el vector velocidad iba en el mismo sentido que en el vector aceleración. Acá la velocidad va, por ejemplo, en el sentido positivo de las X, y como está desacelerando, ¿qué pasa con la aceleración? Va en el otro sentido de las X. ¿Qué quiere decir esto? Que la aceleración en este caso sería negativa numéricamente y la velocidad sería positiva numéricamente. Como ambos son vectores, esto es fundamental a la hora de estudiar los movimientos, ¿ya? Entonces, analicemos, chicos, los gráficos, porque por eso es lo mismo, pero todo al revés. Porque fíjense, si estamos desacelerando o estamos frenando, chicos, ¿qué pasa acá? Veamos el primer gráfico, el negrito. ¿Qué dice acá? Que estamos a una cierta distancia y nosotros empezamos a disminuir nuestra aceleración hasta que esta se hace 0. Es por eso que nuestra aceleración es negativa y va decreciendo. Veamos en el segundo gráfico.
para que mi aceleración se mantiene constante, pero ¿qué es lo que pasa con esta aceleración? La velocidad es la que va decreciendo para que esta aceleración se haga nula. Y fíjense acá la velocidad, ¿qué pasa con esta? Tenemos una velocidad, por ejemplo, yo voy a 20 kilómetros, metros partidos por segundo, ¿ya? Y tengo que empezar a desacelerar, por ende, ¿qué pasa con mi velocidad? Va disminuyendo hasta hacerse cero, ¿ya? Y mi aceleración sigue siendo constante, chicos, ¿ya? Sigue siendo constante, pero es negativa, por eso ahora se encuentra bajo del eje, no arriba del eje como en el inicio, ¿ya? Solo porque toma valores negativos, ¿ya? Entonces, fíjense, en algunos textos sale que el movimiento rectilíneo uniforme acelerado o el retardado los menciona como movimientos rectilíneos variados. ¿Por qué? Porque varían su velocidad a medida que transcurre el tiempo, ¿ya? Y fíjense, el acelerado con el retardado son lo mismo, la única diferencia es que en uno tenemos una aceleración positiva porque vamos en el mismo sentido del vector velocidad y en el otro una aceleración negativa porque vamos en sentido contrario, porque vamos a ir frenando si fuéramos, por ejemplo, en un automóvil, ¿ya? Recordemos que la palabra móvil se usa para cualquier objeto que se mueva. Automóvil ya es un auto, ¿ya? Así que cuidado con eso. Así que eso, chicos, con respecto a los tres movimientos. Rectilíneo, movimiento, vamos a hacer un pequeño, bueno, ahí les puse de nuevo la gráfica de los retardados, que es lo mismo que la anterior, ¿ya? Antes de seguir con las formulitas, para empezar a los ejercicios, para que se entienda mejor esto de los signos y todo lo que hemos hablado, un pequeño resumen. Movimiento rectilíneo uniforme, ¿qué pasaba? Velocidad constante, por ende, recorría distancias iguales en tiempos iguales, y su aceleración también producto de que la velocidad es constante o es siempre igual, tenemos una aceleración nula o igual a cero, ¿ya? Después estudiamos el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. ¿Qué significaba esto? Que ya no tenemos una aceleración cero porque el móvil ya está acelerando. Entonces, tenemos ahora lo que es constante es la aceleración. Si la aceleración es constante, ¿qué tiene como consecuencia, chicos? Que la velocidad vaya aumentando en este caso uniformemente con respecto al tiempo, ¿ya? ¿Y qué otra consecuencia teníamos? Era que el vector velocidad va en la misma dirección y sentido que el vector aceleración, por ende nuestra aceleración es positiva. Ahora, el retardado es lo mismo que con respecto así como para entenderlo, es lo mismo que el acelerado. La única diferencia es que ya no voy acelerando, sino que voy desacelerando o bien frenando, si lo entienden de mejor forma. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? La aceleración sigue siendo constante, ¿ya? Por ende, la variación de velocidad ya no va a aumentar, va a disminuir, pero también es uniforme con respecto al tiempo. Pero la diferencia es que la aceleración es negativa. ¿Por qué? Porque la dirección es igual, pero el sentido del vector velocidad con aceleración son contrarios, ¿ya? Entonces vamos a analizar algunas formulitas súper importantes para el desarrollo de nuestro ejercicio. Acá solamente yo puse el acelerado y el uniforme. Como el acelerado y el retardado es lo mismo, lo único que va a cambiar es un signo y lo vamos a ir a medida que lo vamos analizando. Entonces fíjense en la primera ecuación de acá. Fíjense en el primero de acá, dice movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Ya, la ecuación de posición, o que algunos lo conocen como la ecuación itinerario, que la han presentado en los colegios quizás, o usted lo ha leído por ahí en internet. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que es XF? ¿Por qué XF, chicos? Porque se mueve solo en X, por ende es la posición final. ¿Ya? Eso significa el F. El X0 es su posición inicial, ¿ya? Por eso es 0, más la velocidad inicial. Siempre que sea 0 es inicial y siempre que sea F es final, ¿ya? La velocidad final por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, ¿ya? Importante, porque acá hay un más. Lo voy a destacar. Porque acá hay un más, chicos. Porque la aceleración dijimos que en un movimiento acelerado era positivo, ¿ya? Entonces, esto es posición, distancia. Es lo mismo que yo les ponga df. ¿Por qué se pone X? Porque como es un movimiento rectilíneo solamente, se trabaja en una línea y nosotros convenientemente trabajamos solamente en el eje X. Algo que se mueve solo en el X, ya sea en sentido positivo o en sentido negativo, ¿ya?
Entonces, la posición final de este va a ser igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. La aceleración, porque acá es positivo, dijimos, porque es un movimiento acelerado. ¿Qué pasa con esta misma fórmula si es retardado? La única diferencia es que en vez de ser más acá va a ser menos, porque dijimos que en el retardado la aceleración era negativa. Nada más cambia, porque la velocidad siguen siendo positivas. Veamos la segunda fórmula. Acá tenemos ecuaciones de velocidad, ¿ya? Ahora, estas ecuaciones todas salen como de la aceleración, ya la habíamos visto la semana pasada, ¿cierto? Ahora, si yo estoy trabajando con un movimiento desacelerado, yo aquí el resultado me va a dar negativo. Y si estoy trabajando con un movimiento acelerado, el resultado me va a dar positivo. Eso es lo que me va a decir entonces el signo. Lo más importante acá es el signo de la aceleración. En esta de acá no tenemos problema, la velocidad media no hay problema. Fijémonos en estas de acá, dice que la velocidad final, acuérdense, f final, 0 inicial. La velocidad final va a ser igual a la velocidad inicial, porque acá tenemos velocidad final e inicial porque tenemos una variación de velocidad, más la aceleración por el tiempo. Acá de nuevo, la aceleración también es positiva porque es un movimiento acelerado. Si fuera retardado, quiere decir que este va desacelerando, acá yo tengo que poner un signo negativo. ¿Ya? Ya analizamos por qué. Y lo mismo, chicos, acá abajo. Positivo para un movimiento acelerado, negativo para un movimiento desacelerado. ¿Por qué? Porque aquí está la A, ¿cierto? Aquí está la A y aquí está la A. Ahora fijémonos en las ecuaciones para el movimiento rectilíneo uniforme. Esto que está acá es la misma fórmula que está acá, pero fíjense, de aquí para acá todo se va. ¿Por qué? Porque la aceleración es 0, entonces 0 multiplicado por lo que sea me va a dar 0. Por eso es que la fórmula solamente llega hasta aquí. Posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Y porque acá no se pone velocidad inicial o velocidad final, chicos? Porque la velocidad es siempre igual al ser un movimiento rectilíneo uniforme. Solo se pone v. Pero es una consecuencia de la ecuación de itinerario, ¿ya? Obviamente si un movimiento rectilíneo uniforme es 0 y 0 que está acá se me hace 0, entonces todo lo que lo acompaña es 0, ¿ya? Entonces posición final igual a posición inicial más velocidad por tiempo. La velocidad, chicos, nosotros ya habíamos visto que era esta diferencia, esto es lo mismo que yo lo vimos una vez, que velocidad era igual a distancia partido en tiempo, ¿sí? Y ecuación de aceleración no tiene porque ya dijimos que la aceleración era nula, ¿sí? Así que fíjense, importante aprenderse la itinerario porque así yo voy a reconocer al tiro la ecuación de posición en cualquier movimiento. Y estas formulitas que están acá, chicos, son importantes porque me salvan de algún ejercicio en donde tengo que hacer cálculos más pequeños, ¿ya? Entonces, vamos con lo más importante que son los ejercicios. Mire, antes de empezar una compañera nos está preguntando si desplazamiento y espacio recorrido es lo mismo. Yo sé que lo expliqué, pero lo voy a volver a explicar para que ya no quede ninguna duda. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro que fue la clase pasada? El mismo ejemplo que vimos delante. Por ejemplo, hoy vamos a dar otro. Acá está mi casa y acá está el parque, ¿ya? Y yo quiero sacar a pasear a mi perro, pero para llegar yo de la casa al parque tengo que irme hasta la esquina, después para acá, para allá, y así, y ahí llego al parque, no puedo pasar directo. Entonces, este camino que yo tengo que hacer, tanto doblar las curvas y todo, se llama trayectoria, ¿ya? Esa es la trayectoria, es mi camino recorrido, que son lo mismo. Trayectoria, camino recorrido o espacio recorrido es lo mismo. Ahora, ¿cuál es? Y es un escalar, o sea, y se pone con una D y sin flechita porque es un escalar. Acá tenemos trayectoria, camino recorrido o dijimos espacio recorrido, como pregunta su compañera, es lo mismo. ¿Cuál es el desplazamiento ahora? El desplazamiento es una flechita que me une el punto inicial al punto final. Este que está aquí es mi desplazamiento y mi desplazamiento es un vector, ¿ya? Por ende va con una flechita arriba a la D. Pero solamente es una flecha que une el punto inicial con el punto final. ¿Por qué en los movimientos rectilíneos el desplazamiento con la trayectoria o el camino recorrido son lo mismo? Porque estamos trabajando con trayectorias rectilíneas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, acá está el punto inicial y final. ¿Cuál es mi camino recorrido? Esta recta. Y también mi desplazamiento va a ser esta recta. Por eso es que, si nosotros lo vemos como simbólicamente, son lo mismo. Pero en este caso, ¿por qué? Porque estamos trabajando en movimiento rectilíneo, ¿ya? Si fuera curvilíneo ya no podemos hablar, que la trayectoria es lo mismo que el desplazamiento.
Algunos me preguntan por qué se pone T menos T sub 0. Porque por lo general un móvil, por ejemplo, parte, a lo que se refiere con esto, chicos, es súper importante. Voy a darles un ejemplo. Por ejemplo, el móvil parte de acá, del tiempo 0. El tiempo 0 y está en la posición 0 también, ¿ya? Y acá como autito, como no se me va a salir el mono, ya, se empieza a mover con una velocidad constante que nosotros no conocemos. Y después llega a la posición, ese es el tiempo 0 y desplazamiento 0. Llega a la posición, por ejemplo, 50 metros y en esto se demoró 5 segundos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá hicimos una velocidad constante. Entonces, por ejemplo, vamos a usar esta fórmula. Dice que la velocidad, que yo no la conozco, es la posición final menos la inicial. La final es 50 y la inicial es 0. O sea, 50 metros menos 0 metros. Y también en ese tiempo hay una diferencia de tiempo. ¿Cuál fue mi tiempo final? 5 segundos menos 0 segundos porque es el inicial. Arriba me queda 50, abajo me quedan 5 y eso me da 10, ¿cierto? Por ende, la velocidad en este caso, en este tramo, fue de 10 metros partidos por segundo. A eso siempre se refiere con algo menos el final. Es este delta que algún día le hablamos que era como un cuadradito, ¿ya? Ya, chicos, entonces empecemos con los ejercicios para no seguir atrasándonos. Ejercicios de la clasificación de los movimientos. Entonces, veamos el primer ejercicio. Dice... Alguien me pregunta si hay alguna manera de poder sacar todas las fórmulas desde la primera fórmula de itinerario. Sí, se puede. De hecho, todas nacen con respecto a esa. Pero ahora por un tema de tiempo no lo vamos a ver. Si lo quieren, lo analizamos en la próxima clase, pero para no atrasarnos con esto, ¿ya? Pero vamos a hacer esto de cómo llegar a una fórmula a otra para que ustedes también no tengan que aprenderse tantas fórmulas, ¿ya? Así que queda pendiente eso. Pero vamos con el ejercicio 1. Dice, la distancia entre Santiago y Valparaíso es de 150 kilómetros. Desde ambas ciudades parten simultáneamente dos automovilistas. ¿Qué significa simultáneamente? Al mismo tiempo, ¿ya? Uno al encuentro del otro. El automovilista A se mueve con una rapidez constante. ¿Qué significa esto? Movimiento rectilíneo uniforme, rapidez constante. Ahí ya detectamos al tiro qué tipo de movimiento es. De 100 kilómetros partido por hora. Y el móvil B lo hace con una rapidez constante también movimiento rectilíneo uniforme, de 50 kilómetros partido por hora. Antes de yo empezar a hacer cualquier cálculo, ¿qué es lo que tengo que ver en los ejercicios? Que mis unidades de medida sean iguales. Acá me está hablando de distancia y lo tiene en kilómetros. Y la velocidad está en las dos en kilómetros partido por hora. Así que está todo, chicos, coherentemente con respecto a las unidades de medida para yo poder calcular. ¿Y qué les recomiendo yo en estos casos? Siempre, chicos, hacerse un monito. Los monitos no se imaginan cuánto ayuda. Entonces, fíjense. Nuestro plano cartesiano. Nosotros sabemos que se mueve solo en el X, pero ¿por qué es importante hacer nuestro plano cartesiano? Por acá, el punto inicial que es 0, ¿cierto? Entonces ya, en el punto acá tenemos Santiago y en este otro punto de acá vamos a tener Valparaíso. ¿Qué me dice? Que entre uno y otro tenemos 150 kilómetros, o sea que acá es 0, ¿cierto? Y acá tenemos 150 y esto está en kilómetros, ¿sí? ¿Y qué dice acá? Que de acá parte un móvil de Santiago, perdón por mis monitos, pero algo se entiende, y cómo se mueve con una velocidad constante hacia allá, ¿cierto? Esta es la velocidad de el móvil A. Y acá tenemos otro móvil que también viene con una velocidad constante, pero en el otro sentido. Entonces aquí yo puedo detectar al tiro que la velocidad de A es positiva, va porque va en la X positiva, y la velocidad de B es negativa porque va en las X negativas. Por eso es importante, chicos, siempre hacerse los monitos, ¿ya? Eso es lo que me da, y dice, ¿cuál es el tiempo después de partir en que se encuentran? Entonces, ¿qué formulitas vamos a usar? Vamos a usar la formulita que dice que la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo. Ahora, la posición final no la conocemos, ¿cierto? Esto es igual. Vamos a ver primero para el móvil A, que es el que está en Santiago. ¿Qué pasa con el móvil A? Su posición final no la conocemos. Su posición inicial, miremos la gráfica, está en 0. Su velocidad, ¿cómo es? Positiva, y me dice que es 100 kilómetros por hora, o sea, más 100, y el tiempo tampoco lo conocemos, T. Vamos con la
con el móvil B. La posición final tampoco la conocemos de cuándo se encuentran, pero sabemos cuál es su posición inicial y cuánto es. Fíjense acá la gráfica, está en los 150 kilómetros porque él está en Valparaíso. ¿Y cómo es su velocidad negativa? O sea que aquí ya no es positivo, es negativo y es 50 kilómetros partidos por hora. Y el tiempo tampoco lo conocemos. Entonces, ya tenemos las dos formulitas, para A y para B. Lo que quiero que se quede claro por qué es 0 y 150, porque por eso es importante siempre hacer el dibujito para ver estas coordenadas, ¿ya? Y el otro importante es los signos de la velocidad, porque uno viaja en sentido positivo de las X y el otro tiene una velocidad en sentidos negativos de la X, ¿ya? Ahora, esta posición final y el tiempo, nosotros queremos saber el tiempo en que se encuentran. Entonces, el tiempo en que se encuentran, chicos, para ambos casos va a ser igual. Entonces, por eso yo tengo que igualar las formulitas. O sea, 100t, ¿cierto? Le saqué el cerito que tengo acá adelante porque no es necesario. Va a ser igual a 150 menos 50t. ¿Por qué yo lo igualo? Porque ¿qué significa? Por ejemplo, que la posición de este, yo quiero saber la posición de este y la posición de este sean iguales cuando se encuentran. Por eso yo lo igualo. No siempre se van a igualar, pero si me preguntan en qué momento o cuando la posición en que se encuentren, chicos, yo tengo que igualar estas formulitas porque la posición va a ser la misma para ambos si se encuentran, ¿cierto? O sea, acá solo tenemos que despejar. Me quedaría 100t más 50t, ¿cierto? Es igual a 150. ¿Cuántas t tenemos acá? 150t. Es igual a 150. Como esto está multiplicando, para acá pasaría bien y me quedaría que t es igual a 1. ¿Qué quiere decir eso? Que a la hora se encontraron. ¿Ya? Cuando transcurrió una hora, estos móviles no sabemos en qué punto, todavía no conocemos en qué posición está, pero cuando transcurrió una hora para este y una hora para este, los móviles se encontraron. Ese es el tiempo de encuentro. Una hora después que partieron, los móviles se encuentran. ¿Ya? Espero que les haya quedado claro eso. ¿Sí? Una hora, muy bien como dijo alguien ahí. Ahora, vamos, es lo mismo, pero es otra pregunta. Dice, ahora, ¿a qué distancia de Santiago y Valparaíso se encontraron respectivamente? Ya tenemos acá, qué importante que ya tenemos el punto, el tiempo de encuentro. Sabemos que a qué tiempo se encuentran, al tiempo de una hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué sabemos? Que al tiempo de una hora los móviles se encontraron. ¿Y qué dice? ¿A qué distancia de Santiago y Valparaíso se encuentran respectivamente cada móvil? Acá ya estamos hablando para el móvil A y para el móvil B por separado, ¿sí? Entonces, formulita. Sabemos que la velocidad de A va a ser igual a la distancia de A partido el tiempo, en este caso, de encuentro. Y lo mismo, la velocidad de B va a ser igual a la distancia de B partido en el tiempo. Y nosotros queremos saber a qué distancia está A y a qué distancia está B en el momento en que ellos se encuentran. Entonces tenemos que despejar la distancia. La distancia o el punto de A. La distancia de A va a ser igual a la velocidad de A por el tiempo. Y acá la distancia de B va a ser igual a lo mismo, la velocidad de B por el tiempo de encuentro. ¿Sí? Ahora, chicos, acá en este caso, ¿por qué yo no tengo que considerar una positiva y una positiva? O sea, disculpen, la velocidad positiva en uno y la velocidad negativa en otro, porque estoy haciendo estudios totalmente, uno en A y en otro en B. ¿Ya? Acá no importa, cuando yo estoy trabajando algo en conjunto, como era delante, que teníamos el dibujito, ¿cierto? Y uno iba para allá y el otro venía para acá. Ahí te estoy haciendo un análisis en conjunto de ambos móviles, pero acá lo estoy haciendo por separado. Así que, ¿por qué no es necesario? Porque en el primer caso, mi sistema de coordenadas, yo digo que las X positivas son para allá. Y en mi segundo caso, yo digo que mi X negativas son, o sea, que mi X positivas son para el otro lado. Por un tema de tener un resultado positivo. Entonces, en el primero sería, ¿cuál es la velocidad? 100 y el tiempo es 1, o sea, me quedaría 100 kilómetros, ¿cierto? Porque es 100 por 1. Acá abajo la velocidad de B es 50 y el tiempo es 1. Acá me quedaría 50 por 1. Entonces es 50 kilómetros. ¿Qué es lo que me está diciendo esto, chicos? Si yo tengo un monito, ¿qué me está diciendo? Acá recuerden, teníamos 0,
y acá teníamos 150 kilómetros. Me está diciendo que acá tenemos 100 kilómetros, ¿cierto? Supongamos. En el momento en que ellos se encuentran, que fue a la hora, ay, disculpen, se borró. 100 y 50, muy bien como dicen sus compañeros, pero quiero que analicemos un poquito qué significa esto con el monito. Que se me cerró todo. Perdón. Ya, otra vez. Teníamos entonces que el móvil A estaba a los 100 metros. Acá, por ejemplo, tenemos 100, acá tenemos los 150 y acá tenemos el 0. Entonces, acá teníamos Santiago y acá tenemos Valparaíso, ¿sí? ¿Y qué pasaba? El móvil A se estaba moviendo a una velocidad constante en ese sentido, ¿sí? Y el móvil B se estaba moviendo a una velocidad constante en este sentido. Entonces, fíjense, dice que a la hora, el tiempo en que ellos se encuentran en la letra A fue 1 hora, ¿cierto? Entonces, después calculamos el tiempo en donde se encontraban a la hora. Dice que el móvil A se encontraba a 100. Obviamente, fíjense, si nosotros vemos de acá para acá, ¿cuántas unidades tenemos? 50. Entonces, uno está a 100 y el otro está a 50. Este es el punto, chicos, en donde ambos móviles se encuentran a la hora recorrida. Ellos recorrieron 1 hora y el móvil A alcanzó a recorrer 100. Acá tenemos 100 kilómetros y acá tenemos 50. Eso es lo que me hice gráficamente, ¿sí? Ahora, ¿qué era lo importante? Que lo que me dicen, claro, pero distinto origen como dicen algunos. Pero eso es como se explica. Ahora, ¿qué es importante? Siempre reconocer el tipo de movimientos que nosotros estamos trabajando. En este caso me dice con una rapidez constante. Entonces nosotros de un principio decimos movimiento rectilíneo uniforme, ¿ya? Así que, primer ejercicio, listo. Espero que no hayan tenido ninguna duda. Ah, y acá me dice, ¿cuál es el tiempo? Una pregunta más, no me había acordado. Dice, ¿cuál es el tiempo total empleado por los automovilistas en cubrir la ruta Santiago y Valparaíso? Acá ya no cuando se encuentran, sino que el tiempo total, ¿ya? Entonces, acá es fácil. Aquí también estamos estudiando como dos eventos por separado, así que no nos preocupamos de los signos. El tiempo empleado, nosotros sabemos que la velocidad, chicos, dijimos era el desplazamiento partido en el tiempo, por ende el tiempo es igual al desplazamiento partido en la velocidad. Ambos recorrieron 150 kilómetros, ¿cierto? Porque el que fue de Santiago a Valparaíso, 150 hacia la derecha y Valparaíso-Santiago, 150 hacia la izquierda, pero ambos, disculpen, recorrieron 150. Pero el primero lo hizo a una velocidad constante de 100. En cambio, el segundo, acá está el segundo, también recorrió 150, pero lo hizo a una velocidad constante de 50. ¿Ya? Entonces, ¿cuánto se demoró el móvil A en hacer todo este trayecto? Es, para la gente que está haciendo los cálculos, se demoró 1,5 horas, ¿cierto? Y acá el tiempo de B es igual a 3 horas. Fíjense, el móvil B se demoró el doble en recorrer la misma distancia. ¿Por qué? Porque el móvil de A también iba en una velocidad constante 2 veces mayor que la primera, ¿ya? Entonces, fíjense, obviamente si va más lento se demora más, pero en la misma relación. Iba a una velocidad el doble uno que el otro, por ende el otro se demoró 2 veces más que el otro móvil, ¿ya? Entonces uno se demoró 1,5 horas y el otro 3 horas. Así que muy bien, dicen, entonces era 100 y 5. El móvil A, para alguien que pregunta por la pregunta B, el móvil A recorrió 100 metros y el móvil B recorría 50. ¿Ya? Vamos con el ejercicio 2 para no atrasarnos, porque ya nos queda poquito rato. Chicos, yo sé que la PSU es con temas de alternativa, pero ¿por qué me gusta poner un ejercicio? Porque un ejercicio podemos obtener todas las cosas, ¿ya? Me importa esto de que yo saco un resultado y ese resultado también me puede servir para otra pregunta más, ¿ya? Por eso lo hago así. Entonces, ejercicio 2, dice, un automovilista que se mueve a 90 kilómetros por hora repentinamente ve un gato en medio del camino, 50 metros delante de él. Esta acciona inmediatamente los frenos, logrando una desaceleración. ¿Qué significa? Estamos hablando por una aceleración. Fíjense, el enunciado no me da la aceleración negativa. Nosotros tenemos que saber que como está desacelerando, está frenando, esta aceleración que me da lleva signo negativo, ¿ya?
Entonces, ¿cuánto demora en quedar totalmente detenido? Entonces, ¿qué le dije yo? Lo que más le recomendaba, monito. Monito siempre sirve de mucho. Mi plano cartesiano, X e Y. ¿Qué me dice? Que acá tenemos un automovilista. Siempre yo les recomiendo siempre poner al automovilista en 0, ¿ya? Dice que se mueve a una velocidad de... Esta es mi velocidad inicial. Tiene una velocidad inicial de 90 kilómetros partido en hora. Y dice que aquí, a los 50 metros delante de él, estos son 50 metros, tenemos un gatito. Oye, me salió bien feo el gato, pero ya, no importa. Entonces, acciona inmediatamente los frenos, logrando una desaceleración, o sea que mi aceleración, chicos, en este caso, al ser desaceleración, es menos 5 metros partidos por segundo. ¿Por qué? Está frenando. Ya, eso es súper importante. Ahí está la pillería, que tenemos que saber que al decir frenos o desaceleración, mi aceleración es negativa. Entonces, dice, ¿cuánto demora en quedar totalmente detenido? Cuando me dice que queda totalmente detenido, ¿qué me está diciendo? Que su velocidad final va a ser igual a 0. Para quedar totalmente detenido, su velocidad tiene que ser 0. Ahora, ¿qué es lo importante acá? Fíjense, esto está en metros partidos por segundo, y la primera velocidad, la velocidad inicial, está en kilómetros partidos por hora. Entonces, yo aquí tengo que transformar. No voy a hacer todo el tema de la transformación, chicos. ¿Por qué? Porque estamos justito de tiempo. Pero ya hicimos una clase de transformación de unidad. Entonces 90 kilómetros por hora es lo mismo que 25 metros partido por... Eso es súper importante. Las cosas tienen que ser coherentes en cuanto a unidades de medida. 25 metros partidos por segundo es lo mismo que 90 kilómetros partido por hora. Entonces me está pidiendo el tiempo en el que quedó detenido. Entonces, formulita. Nosotros vamos a tener que... Teníamos una formulita que decía que la velocidad final era igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo. ¿Cuál es mi velocidad final? 0. ¿Por qué? Porque no me lo dice el enunciado, pero me dice cuánto demora en quedar totalmente detenido. O sea que su velocidad final va a ser 0 metros partido por segundo. Su velocidad inicial ya la transformamos, son 25 metros partido por segundos. Más la aceleración que me la está dando, pero nosotros sabemos que es negativa, o sea, sería menos 5, y acá nosotros vamos a saber el tiempo que demora en quedar detenido, ¿ya? Y acá solo tenemos que despejar. Vamos a tener que 5t es igual a 25, por ende, el tiempo que demora en frenar es de 25 dividido en 5, que son 5 segundos. Entonces, ¿cuánto se demora este caballero en frenar cuando ve al gatito? 5 segundos. ¿Por qué? Porque fíjense, metros partidos por segundo está, por ende el tiempo va a estar en segundos, ¿ya? Pero hay que tener en cuenta, primero, unidades de medida. Segundo, me dijo desaceleración, entonces mi aceleración es negativa. Y tercero, si me dice que queda totalmente detenido, significa que mi velocidad final es 0. Entonces, el tiempo ¿cuánto demora en quedar totalmente detenido? 5 segundos. ¿Sí? 5 segundos. Varios dijeron 5 segundos. Muy bien, chicos. Ya, ahora la pregunta 2. El mismo enunciado. ¿Cuánto recorre antes de detenerse? Ya tenemos el tiempo que demoró en detenerse, ¿cierto? Ya sabemos que el tiempo que se demoró en detener es de 5 segundos. Entonces ahora dice, ¿cuánto recorre? O sea, me está preguntando por una distancia. Entonces, fíjense, ecuación itinerario, ¿cierto? Posición final es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo, ¿sí? Más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Nosotros queremos saber esta posición final cuando él recorre 5 segundos, porque dice cuánto recorre antes de detenerse. Nosotros ya sabemos que se detiene a los 5 segundos. Entonces, ¿cuál va a ser su posición final? Sabemos que su posición inicial por el monito que hicimos era 0, ¿cierto? Yo siempre les recomendé que el móvil lo pusieran aquí en 0. Aquí está el móvil en 0, ¿ya? Y empieza a moverse hacia allá. Y aquí a los 50 metros dijimos que teníamos al gato que se nos cruzó. Bien feo el gato, ya.
Entonces, ya sabemos que en detenerse él se demoró 5 segundos, pero queremos saber cuánto recorre antes de detenerse. Entonces, posición inicial, vemos la gráfica que es 0, más la velocidad inicial. La velocidad inicial era 90 km por hora, que dijimos que era lo mismo que 25 metros partidos por segundo. Entonces, 25 por ¿cuánto? Por el tiempo, que son 5. Acá cambia el signo. ¿Por qué? Porque está desacelerando. Entonces, la aceleración que está aquí es negativa. Acá va a ser menos 1/2 por la aceleración, que es 5 acá. Como ya puse el signo acá, no es necesario que yo ponga el menos 5 acá. ¿Ya? Si yo pongo el menos 5 acá, acá lo dejo positivo. Por el tiempo al cuadrado, que sería 5 al cuadrado. ¿Sí? Ahora, chicos, si nosotros sacamos cálculo acá, 5 por 5, 25, 25 por 5, 125 y 125, todo esto que está aquí me da menos 62,5, ¿ya? Y 25 por 5, 125. Esto que está acá me da 125 y el 0 no me influye en nada. Y esto que está aquí me dice que la posición final es igual a, esta resta me da 62,5 metros. Entonces, ¿qué podemos especular nosotros? Fíjense, ¿a cuánta distancia estaba el gatito? A 50 metros. Y frenó mucho después. ¿Qué quiere decir esto? Que si el pobre gatito no se corrió, lamentablemente tuvo un accidente. ¿Ya? Eso podemos desprender de esto. ¿Cuánto recorrió hasta detenerse? 62,5 metros y el gatito se encontraba a 50. ¿Ya? Ahora, yo sé, chiquillo, yo hice... Alguien dice que lo mató al gatito, puede ser. Alguien me dice, ¿cómo sacó el 25? Eso que yo dejé expresado, usted hágalo detenidamente, porque era 5 elevado a 2. Alguien me pregunta cómo saqué los 25. Porque 90 kilómetros partido en hora, si yo lo paso a metros partidos por segundo, me da 25 metros partidos por segundo. La gente que tenga problemas con transformación de unidades, la primera clase, chicos, yo hice de eso. ¿Por qué no me puedo detener ahora? Porque estamos súper justo en el tiempo, ¿ya? Ejercicio número 3. Y tenemos una muy trágica conclusión del ejercicio anterior, así que pasemos al 3 mejor. Dice, un cuerpo lleva una rapidez de 10 metros partidos por segundo. Comienza a acelerar, ¿sí? Y alcanza una rapidez de 50 metros partidos por segundo en 5 segundos. La distancia que recorre el cuerpo en ese tiempo es d. Fíjense, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos una rapidez y empieza a acelerar, entonces esta empieza a aumentar. Por ende, mi aceleración va a ser positiva. Y dice que esta aceleración la hace en 5 segundos y nosotros queremos saber la distancia que recorre. Ustedes van a decir, ay, me hubiese preguntado la aceleración, hubiese sido directo. Pero no, me dice la distancia que recorre el cuerpo en ese tiempo, o sea, en los 5 segundos. Entonces, otra vez, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Primero que todo, fíjense, usted como me dicen, me está preguntando la distancia, entonces ustedes van a ir directamente a la formulita. Miren, esta la podrían hacer con la ecuación itinerario, que es la posición final igual a la posición inicial, más la velocidad por el tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Yo les voy a poner otra fórmula que también estaba en el cuadrito para que vean que no siempre basta con que yo use una, puedo usar otra fórmula, ¿ya? Por ejemplo, estaba la velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más 2 por la aceleración por la distancia que recorre. Ahora, ¿la velocidad al final la tenemos? Sí, la velocidad final es 50. La velocidad inicial la tenemos, es 10. Pero ¿qué nos falta aquí, chicos? Nosotros queremos conocer la distancia, entonces nos falta la aceleración. Pero con los datos que me dan, yo puedo calcular la aceleración antes de calcular la distancia. La aceleración, recuerden que era esta variación de velocidad final menos velocidad inicial. O sea, 50 menos 10 dividido en el tiempo, que en este caso me dice que son 5 segundos. 50 menos 10 son 40. 40 partido en 5 me da 8, ¿cierto? Y las unidades de medida son metros partidos por segundo cuadrado. Entonces ya tengo la aceleración y yo quiero obtener la distancia. Entonces vamos a la formulita, esta, la primera. ¿Tuve que hacer un pasito antes de calcular? Sí, tuve que calcular la aceleración. Entonces, velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? Acá está. Porque dice que comienza con una rapidez de 10 y después llega a 50. Entonces, la velocidad final es 50 al cuadrado, ¿cierto?
es igual a la velocidad inicial al cuadrado. La velocidad inicial es 10. 10 al cuadrado. Más, acá, ¿por qué más? No cambia el signo, chicos, porque fíjense, aceleró, no desaceleró, entonces la aceleración es positiva. Y de hecho el cálculo lo dice, es positiva. Entonces sería 2 por 8 por la distancia que nosotros queremos conocer. 50 al cuadrado es lo mismo que 2500. ¿Sí? 10 al cuadrado es lo mismo que 100. Y acá 2 por 8, 16D. ¿Sí? Como este está positivo, pasa para acá restando. 2500 menos 100 son 2400. Es igual a 16D. Por ende, la distancia es 2400 dividido en, como este está multiplicando, va a pasar por acá dividiendo 16. Entonces, la distancia que recorrió es de 150 metros. ¿Por qué metros? Porque fíjense, acá está metros partido por segundo y segundo. Está todo en metros y segundo. Entonces, la distancia va a estar en metros, que es la alternativa D. ¿Sí? Espero que les haya quedado claro. ¿Por qué les puse este ejercicio? Porque me pide algo, pero para obtener ese algo, yo tuve que hacer una cosita antes, ¿sí? Ahora, chicos, lo que yo acabo de decir, la ecuación itineraria, eso de la posición final es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, esa formulita, si ustedes lo hubiesen hecho con esa fórmula, también les va a dar 150. Yo lo comprobé en mis cálculos, así que como tarea, háganlo con la otra formulita y les tiene que dar sí o sí 150 metros, ¿ya? Entonces, ejercicio 3, alternativa correcta, letra D. Vamos a ver el ejercicio, chicos, 4 y 5, porque estamos súper justo a la hora. Teníamos un ejercicio 6, pero lo voy a dejar sin falta para la próxima clase, ¿ya? Pero, ¿por qué me importan esto? Análisis de gráficos, súper importante. Entonces, el siguiente gráfico representa la rapidez v en función del tiempo t para un objeto en movimiento rectilíneo. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que podemos decir antes de empezar a hacer cálculos? Yo puedo decir que entre el tiempo 0 y 2, ¿cómo es la velocidad? Igual, ¿cierto? Es una recta. Entonces, entre el tiempo 0 y 2, el móvil tiene una velocidad constante. Entonces, entre 0 y 2 segundos es un movimiento rectilíneo uniforme. Y después, ¿qué va pasando con la velocidad? Va aumentando, entonces, desde 2 hasta 6 segundos, tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Eso es súper importante. Como se los dije siempre, primero detectar qué tipo de movimiento es el que me están presentando, ¿ya? Entonces, calculitos. Primero que todo, espérenme, me quedó... chicos, yo cuando hago esto de escribir, a mí me paralizo yo y se me paraliza el chat. Por ende, por eso respondo después que yo termino el ejercicio, respondo porque ahí recién puedo leer lo que ustedes dicen. Y dice, la distancia recorrida por el objeto entre los 0 y 6 segundos, o sea, entre aquí y aquí. Entonces, ¿qué pasa, chicos, si ustedes hubiesen dicho, no me acuerdo qué representa velocidad versus tiempo? Y más encima tenemos dos, ¿cómo se llama? Tenemos dos tipos de movimientos involucrados. Entonces, ¿qué digo yo? La distancia recorrida, me voy a la formulita. Sé que la velocidad, chicos, o la rapidez es igual a la distancia partida en el tiempo, ¿cierto? Por ende, la distancia va a ser igual, o el desplazamiento, o la trayectoria que dijimos que era lo mismo, va a ser lo mismo que la velocidad por el tiempo, ¿cierto? Con fórmula nosotros sabemos que esta distancia recorrida o desplazamiento es velocidad por tiempo. Entonces, fíjense, acá tenemos velocidad y tenemos tiempo. Entonces, ¿qué tenemos que ver nosotros? ¿Ocupamos la pendiente o ocupamos el área? Eso se tienen que preguntar ustedes. Siempre que es pendiente, acá, chicos, me tendría que dar V partido en T. Si yo al despejar me hubiese V partido en T, que en este caso es la aceleración, si me hubiese preguntado por la aceleración, ¿qué digo yo? Que entre 0 y 2 la aceleración es 0 y entre 2 y 6 tendría que calcularla. Pero fíjense, la pendiente siempre son la variable en y, que en este caso es la velocidad, partido la variable en x, que en este caso es el tiempo. ¿Ya? Si me hubiese quedado así, me piden la aceleración. Porque velocidad partido en tiempo representa la aceleración. Pero aquí me está pidiendo la distancia y yo tengo que esta es la multiplicación. Entonces, si es multiplicación, estoy hablando de área. ¿Ya? Si a mí me da la división entre la velocidad y el tiempo, lo que a mí me están pidiendo, es porque me está hablando de
pendiente, pero en este caso me dio área. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Calcular el área debajo de todo esto. ¿Y cómo lo hago? La forma, chicos, más fácil de hacerla es haciéndose figuras geométricas. Por ejemplo, si yo alargo esta línea, acá abajo voy a tener un rectángulo y arriba voy a tener un cuadrado, ¿cierto? Entonces, primero que todo, pongámosle a este a 1 y a esto 2. El área de 1 o de este rectángulo es base por altura, ¿cierto? La base es 6, ¿cierto? Que es el tiempo. La base es 6 por la altura de este rectángulo que es 1. O sea, eso me da 6. Ahora, el área 2, que es un triángulo, la fórmula es base por altura, pero ahora partido en 2, ¿ya? ¿Cuál es la base? Miremos el rectángulo, la base es el tiempo también. ¿Y cuánto mide acá? Va de 2 a 6. ¿Cuántas unidades tenemos? 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos 4 unidades, ¿sí? Por la altura va de 1 hasta 3. 1, 2, 3, 2 unidades. Dividido en 2. 4 por 2 son 8. 8 dividido en 2 me da 4. Entonces, la distancia recorrida va a ser igual a la suma de estas áreas. A la suma del área 1 más el área 2. Que sería 6 más 4, que me da igual a 10 metros. ¿Ya? Miro acá, letra C, alternativa correcta. Esa, chicos, es la forma de ustedes como deben analizar los gráficos si es que yo no me sé qué es lo que me representa cada uno. ¿Ya? Así que muy bien a la gente que me dijo letra C, 10 metros. Espero que le haya quedado claro cómo puedo saber yo qué obtengo si saco el área o la pendiente. Usando las formulitas, no se la aprendan de memoria. Intenten hacerlo de la forma que hice yo. Ah, ya, yo sepa, entonces multiplicación, área. Si me da la división del eje Y por el eje X, ya me está dando pendiente. ¿Sí? Ejercicio 5. La figura es la representación gráfica de la velocidad con respecto al tiempo del movimiento en línea recta de un corredor. ¿Cuál es la distancia recorrida por él a los 6 segundos? Es absolutamente lo mismo que hicimos anteriormente. ¿Cuál es la diferencia, chicos? Es que ahora, como estamos trabajando con una recta, ya no tenemos pendiente, así que sí o sí es área. ¿Sí? No, aquí no tenemos pendiente, así que ya no nos tenemos que preocupar como en el caso anterior. Sí o sí estamos trabajando con el área. Y fíjense, dice distancia recorrida. Lo mismo que en antes. Ay, se me olvidó lo que era distancia. Velocidad es igual a distancia. Uy, que me salió grande esa D. Partido en tiempo. Entonces, distancia es igual a velocidad por tiempo. ¿Y qué pasa si yo saco el área de lo que está acá abajo? Me queda tiempo por velocidad. O sea, es lo mismo que la distancia. Entonces el área va a ser lo mismo que la distancia. Pero me dice a los 6 segundos, chicos. O sea, solo hasta aquí. Eso es lo importante, que antes me pedía todo. Ahora solo hasta los 6 segundos. Entonces, ¿cuál es la velocidad a los 6 segundos? 10. Y el tiempo, ya lo dijimos, 6. Entonces el área, que es lo mismo que la distancia recorrida, el desplazamiento, porque como un movimiento rectilíneo, son 60 metros. Alternativa correcta, letra A. ¿Ya? Muy similar al otro, la única diferencia era que me pide hasta los 6 segundos, no todo el camino recorrido. Si me hubiese dicho cuál es el camino recorrido total de este móvil, yo tengo que hacer hasta los 8, pero aquí me pregunta hasta un tiempo en específico que eran 6 segundos. ¿Ya? Chicos, estamos en la horita, me faltó el ejercicio 6. Voy a hacer un adelanto de cómo yo les propongo, como la clase la suben. Por favor, intenten hacerlo en su casita. Pero les voy a dar un aproximado de cómo hacerlo para que no queden tan en la nada, ¿ya? Pero no voy a hacer los cálculos porque ahí escribiendo es cuando me demoro. Entonces, fíjense, acá tenemos otro gráfico. ¿Qué podemos decir de este gráfico? También es velocidad versus tiempo. Fíjense, entre 0 y los 5 segundos, ¿qué pasa con la velocidad? Va aumentando. Entonces aquí tenemos movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Después entre los 5 y los 10 está constante. O sea, aquí tenemos un movimiento rectilíneo uniforme. Y acá vuelve a acelerar. O sea, vuelve a aumentar su velocidad. Entonces, de nuevo, movimiento rectilíneo uniforme acelerado. ¿Y qué pasa después con la velocidad? Empieza a disminuir. O sea que este móvil está frenando. Tenemos un movimiento rectilíneo uniformemente retardado. Fíjense, tenemos una combinación de los 3 movimientos en un solo gráfico. Entonces dice, dada la siguiente gráfica de la velocidad de un corredor, acá era un corredor, no era un auto. En diferentes instantes es correcto afirmar que entre los 0 y 5 segundos su aceleración es de.
Primero me hace analizar aquí entre los 0 y 5 segundos, ¿ya? Es su aceleración. Recordemos que la aceleración es igual a la velocidad partido en tiempo. ¿Y qué les dije yo cuando nosotros tenemos una división de lo que tenemos en el eje Y, que es velocidad, partido lo que tenemos en el eje X, que es el tiempo, me está pidiendo la pendiente? Entonces, para yo saber la aceleración entre los 0 y 5 segundos, ¿qué tengo que calcular? La pendiente entre 0 y 5, y ahí voy a obtener la aceleración. Y ahí ustedes ven si es verdadera o falsa. Después dice, entre los 5 y 10 segundos su aceleración es nula. Esta ya podemos decir al tiro que es verdadera, porque si un movimiento rectilíneo uniforme tiene una velocidad constante, por ende tiene una aceleración igual a 0. Porque fíjense, si nosotros miramos de esta forma, ¿tiene pendiente? No, entonces la pendiente va a valer 0 y su aceleración es 0. Esto ustedes lo tienen que calcular en su casita. Entre los 10 y 15 segundos su aceleración es igual que entre los 0 y 5 segundos. Me está diciendo que la aceleración de aquí es igual a la primera entre 0 y 5 segundos. Lo mismo que antes, chicos. Tenemos que sacar la aceleración, pero ahora entre este punto, la pendiente entre este punto, y obtengo la aceleración, y ahí veo si es igual que entre este punto y este punto. ¿Ya? Entonces la primera y la segunda son calculitos que tienen que ustedes sacar de la pendiente de ese trocito de recta. Y después dice, a partir de los 15 segundos comienza a desacelerar. Fíjense, aquí son los 15 segundos y aquí dijimos que era retardado y empieza a desacelerar. Correcto. Entonces, lo único que falta a ustedes es que hagan los cálculos de la pendiente entre 0 y 5 y entre 10 y 15, chicos. Y con eso ya, y después en la otra diapositiva tenemos las alternativas para que ustedes la saquen. O sea, ahí tengan la alternativa correcta. Yo les voy a sapear que la alternativa correcta en este caso es, déjenme ver al tiro. Son todas. 1, 2, 3 y 4. Entonces, para que tengan ¿cómo se llama? La solución y ustedes pueden hacer los calculitos en su casa. Ya, chicos, así que con esto hemos terminado la primera clase de tipos de movimientos. La próxima clase, chicos, muy bien, alguien dijo letra E, qué bueno que haya hecho los cálculos. Para la gente que no sabe cómo sacar la pendiente, hay varios videos en YouTube en donde les enseñan cómo. Así que ahí esa es tarea para la casa. Y hemos terminado entonces, como le dije, con estos tipos de movimientos. La próxima clase es caída libre y lanzamiento vertical. ¿Ya? Así que súper importante. Terminamos rectilíneo uniforme, acelerado y retardado. Y la próxima semana la próxima clase vemos caída libre y movimientos, lanzamientos verticales, que alguien lo preguntó por ahí. Ya, chicos. Espero que les haya quedado todo claro. Si tienen alguna duda, recuerden que la clase después se sube, así que volver a repasar las clases, un resumen pequeño, ¿ya? Para que la otra clase no estemos tan perdidas. Y la próxima clase, próximo martes a las 4 de la tarde, como siempre. La clase que perdimos en algún momento se va a recuperar, pero aún no está agendada, así que cuando se agende, atento a las redes sociales, que ahí se va a decir. Pero aún no hemos hablado de eso, así que hasta el momento, próxima clase, el próximo martes a las 4 de la tarde, igual que siempre. Ya, chicos, un gusto estar nuevamente aquí con ustedes, así que nos vemos.